Apóstol sin estola, capítulo 6. La mies es mucha, pero... Cuando el aparato aterrizó en el aeropuerto de Bogotá, les esperaba un grupo, solo un poco más pequeño que aquel que había acudido a despedirlos en Shannon. Cuando los dos legionarios descendieron de la escalerilla, pudieron escuchar el himno entusiasta. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente? Era otra vez la catena legionis, o cadena de la legión, la misma oración que les había despedido en Irlanda y que ahora les acogía en el país de su destino. Entre los legionarios que esperaban se alzaba la figura del padre Jiménez, quien, como se recordará, había estado en Dublín hacía muy poco tiempo. Esto hizo que hubiera un cordial saludo y un apretón de manos. Los dos enviados, sin embargo, no se dirigieron enseguida a la ciudad, ya que aguardaban la llegada inmediata de otro avión, procedente de Lima, capital del Perú. En él venía una menuda y briosa chica que ardía en expectación. Era Joaquina Lucas, hasta entonces la única enviada de la Legión en aquel inmenso continente. Joaquina era oriunda de Manila, capital de Filipinas, y aún siendo muy joven ya ejercía una cátedra en la universidad de aquella capital. Juntamente con su amiga, la joven abogada Pasita Santos, se había hecho miembro de la Legión de María, cuya institución fue llevada a cabo en Manila por un sacerdote español poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Las dos celosas y capacitadas muchachas ocuparon pronto cargos directivos de la Legión. Cuando los japoneses se apoderaron de Filipinas, prohibieron la Legión de María, a pesar de lo cual siguió floreciendo en secreto e incluso llegó a extenderse fuera de Manila. Después de la guerra, se descubrió que los presidia habían aumentado de 8 a 120 y luego la Legión había crecido con gran rapidez. En lo sucesivo surgía por término medio un grupo cada día. Hoy cuentan las Filipinas con más de 6.000 presidia. Pero ya en el año 1947 se decidió Joaquina Lucas a ofrecer sus servicios al Concilium Legionis. Alegremente abandonó su puesto en la universidad. Todavía le vivía su anciano padre, del que cuidaba. ¿Debía dejarlo solo? Este pensamiento le hacía titubear. Pero su amiga Pasita resolvió la situación, llevándose consigo al padre de Joaquina. Esta fue inmediatamente destinada a México, en donde John Murray, enviado con anterioridad a los Estados Unidos, tenía ya preparado el terreno. Pero Joaquina debía esperar todo un año para conseguir el visado mexicano. La guerra acababa de terminar y existían todavía una serie de dificultades en los viajes. El tiempo de espera lo pasó en Colombia, en donde, con ayuda del padre Jiménez, formó los primeros grupos de la Legión. Casi todos los países de Iberoamérica comenzaron pronto a pedir un enviado. Joaquina viajó sucesivamente a Colombia, México, Chile, Argentina y Perú. La enjuta y pequeña mujer desplegó una actividad pasmosa. Últimamente había permanecido en Perú y allí había creado unos 100 presidia. Joaquina era la primera enviada que nunca había estado en Dublín. Por eso constituía para ella un verdadero acontecimiento el encontrarse con gente del cuartel general. En cambio, ella era de gran ayuda a los dos jóvenes. Los tres enviados comenzaron enseguida una actividad febril. Tanto el arzobispo de Bogotá como el nuncio de su santidad en esta capital los recibieron en audiencia. Todos los días los enviados asistían a las juntas de la Legión. Un día, los tres enviados tuvieron una importante deliberación. ¿Hasta qué punto estaba difundida la Legión en Sudamérica? Joaquina había fundado en Colombia 250 presidias repartidos en 18 diócesis. En el Perú habían 5 obispados. En la Argentina, solo 2 diócesis habían abierto sus puertas a la Legión. En Chile, 3. El número de los grupos en estas 2 naciones no era muy elevado. El inmenso Brasil, casi tan grande como Europa, tenía algunos grupos esparcidos y ninguna curia. En este país nunca había estado un enviado, como tampoco en Venezuela, en cuya capital, Caracas, existía en cambio una curia muy activa. Bolivia, Ecuador, las Guayanas,
holandesa, británica y francesa, Paraguay, Uruguay y las pequeñas repúblicas de América Central, con excepción de Panamá, no contaban todavía con ningún presidium. Por falta de clero, gran parte de la población católica de estas naciones estaba muy abandonada. La ignorancia en asuntos religiosos era enorme, y de ahí que el pueblo llegara fácilmente a ser atraído o por los pastores protestantes que venían en gran número de aquén de los Estados Unidos, o por los comunistas que trabajaban incansablemente en sus planes. El Brasil, particularmente, estaba abocado a este peligro. Era, empero, evidente que la Legión era capaz de frenar el distanciamiento de la Iglesia, de descubrir manantiales ocultos de energía religiosa y de rodear con una pléyade de celosos laicos a sacerdotes y religiosos. Nuestros 3 enviados se enfrentaron con todo interés a los problemas de orden espiritual en cada uno de los países de Sudamérica y se repartieron el continente entre sí. A Joaquina le correspondió el Brasil, lo que fue debido a consideraciones lingüísticas. Para Simmons no hubiera sido aconsejable, y para Alfie mucho menos todavía, confundir sus defectuosos conocimientos de español con un portugués asimismo imperfecto. Para Joaquina, en cambio, el español era su segunda lengua madre, la primera era el tagalog, idioma aborigen de Filipinas, y no sería difícil para ella aprender el portugués, tan parecido al español. Simmons Grace se encargó del norte del continente, con Venezuela y Colombia, y de las repúblicas de América Central. El campo de acción de Alfie sería el sur del continente, la Argentina, Chile, Paraguay y Bolivia. Pero esto estaba aún por venir. Alfie debía dedicarse ante todo a perfeccionar su español. Cuando iba con Simmons a visitar a los sacerdotes o a los grupos de la Legión, dejaba hablar casi siempre a su amigo y él se conformaba con escuchar. La lengua española tenía para Alfie sus intríngulis. En la escritura le parecían las palabras completamente distintas a cómo se pronunciaban. Podía captar bastante bien el sentido de una noticia de periódico, pero no le resultaba tan fácil entender una conversación, puesto que los sudamericanos hablaban tan aprisa que le daba vértigo escucharlos. Era obvio que aún no se le podía dejar trabajar solo.